Cuando Lucía Ramírez llegó aquella noche al Hospital Civil de Guadalajara, jamás imaginó que el turno de emergencias que estaba a punto de comenzar revelaría el secreto más oscuro de su vida. La enfermera que había dedicado 15 años a salvar vidas, descubriría que su propio esposo, el prestigioso doctor Sebastián Herrera, estaba destruyendo familias enteras por dinero. Pero lo que más la destrozaría no sería la traición. Sería descubrir que su propia hija había sido parte del plan desde el principio, y que la decisión que tendría que tomar en las próximas horas la obligaría a elegir entre salvar a Regina o salvar su alma. El celular de Lucía vibró a las 3 de la mañana, con la intensidad de una alarma que presagiaba el fin del mundo. Era el turno más tranquilo de la semana en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, y ella había aprovechado para revisar expedientes atrasados en la pequeña oficina de enfermeras. La pantalla iluminó su rostro cansado, mostrando un mensaje que haría que su corazón se detuviera por completo. «Mamá, no me siento bien. Me duele mucho el estómago y no puedo orinar. Estoy asustada. Regina», su hija de 16 años, que había quedado sola en casa porque Sebastián, su esposo, supuestamente estaba en una cirugía de emergencia en el Hospital Puerta de Hierro. Lucía dejó caer el expediente que tenía en las manos y marcó el número de su hija con dedos temblorosos. «Amor, dime exactamente qué sientes». Lucía intentó mantener la voz calmada, pero su entrenamiento como enfermera ya estaba encendiendo alarmas en su mente. «Me duele aquí». En la espalda baja, Regina sollozó al otro lado de la línea. «Y mamá, fui al baño hace una hora y había sangre. Mucha sangre». Lucía sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. Sangre en la orina, dolor lumbar intenso, imposibilidad de orinar. Su mente médica ya estaba catalogando posibilidades, y ninguna era buena. «Escúchame bien, mi amor. Voy a llamar una ambulancia ahora mismo. No te muevas, acuéstate y mantén las piernas elevadas. Llego en 15 minutos. Pero mamá, Regina, hazme caso». «Ya voy por ti». Lucía corrió hacia la estación de enfermeras, donde su compañera, Sofía, organizaba medicamentos para el turno nocturno. «Necesito que me cubras. Es Regina. Tiene síntomas de falla renal que...» Sofía dejó caer una jeringa. «Regina, pero si es una chamaca sana». «¿Cómo va a tener falla renal?» «No lo sé, pero necesito llegar a mi casa ya. Ve, yo me encargo». «Y Lucía, llama a Sebastián. Él sabrá qué hacer». Lucía asintió y salió corriendo hacia el estacionamiento del hospital, pero algo en su interior le susurraba que llamar a Sebastián quizás no era tan buena idea como parecía. Durante las últimas semanas, su esposo había estado extrañamente distante, llegando tarde a casa, tomando llamadas misteriosas que interrumpía abruptamente cuando ella entraba a la habitación. El trayecto de 15 minutos desde el hospital, en el centro de Guadalajara, hasta su hogar en la colonia. Chapalita se convirtió en la eternidad más larga de su vida. Lucía conducía su viejo Chevy Aveo, esquivando el tráfico nocturno de la avenida Lázaro Cárdenas, mientras marcaba repetidamente el número de Sebastián, que sonaba y sonaba sin respuesta. «¿Dónde estás, Sebastián? ¿Dónde demonios estás cuando nuestra hija te necesita?» Cuando finalmente llegó a casa, encontró a Regina acurrucada en el sofá de la sala, pálida como un fantasma, con una cobija húmeda de sudor envolviendo su cuerpo tembloroso. La imagen de su hija, siempre tan llena de vida y energía, reducida a esta versión frágil y asustada, hizo que Lucía sintiera que el mundo se desmoronaba. «Ya estoy aquí, mi amor. Ya llegué». Lucía la abrazó con cuidado, notando que la piel de Regina estaba fría y pegajosa. «Vamos al hospital ahora mismo. ¿Y papá? ¿Dónde está papá?» «Ya viene, mi vida. Ya viene». Pero Sebastián no venía.
Durante todo el trayecto de regreso al hospital civil, con Regina recostada en el asiento trasero gimiendo de dolor, el teléfono de Sebastián seguía sin contestar. Lucía sentía una mezcla peligrosa de terror por su hija y una rabia creciente hacia su esposo. En urgencias, el doctor Ramírez, un colega de Lucía con 30 años de experiencia, examinó a Regina con la seriedad que la situación demandaba. Ordenó análisis de sangre urgentes, ultrasonido renal y una tomografía de emergencia. 2 horas después, los resultados confirmaron el peor escenario que Lucía había temido. Lucía, necesito que te sientes. El doctor Ramírez la llevó a una sala privada, lejos de Regina. Los resultados son complicados. Regina tiene insuficiencia renal aguda severa. Ambos riñones están funcionando al 20% de su capacidad. ¿Qué? Lucía sintió que las piernas le fallaban. ¿Cómo es posible? Ella estaba bien hace una semana. Fuimos juntas a comprar su vestido para la fiesta de 15 años de su prima. Por eso es extraño. El doctor Ramírez frunció el ceño mientras revisaba los estudios en su tablet. La insuficiencia renal aguda en adolescentes sanos no aparece de la nada. Generalmente hay señales previas, infecciones recurrentes, presión alta, cambios en los análisis de rutina. Ella no tenía nada de eso, nada. ¿Está tomando algún medicamento? ¿Suplementos? ¿Algo que Sebastián le haya recetado? La pregunta cayó como una bomba en la mente de Lucía. Ahora que lo mencionaba, sí, Sebastián le había dado unas vitaminas hace como 2 meses. Dijo que eran para fortalecer su sistema inmune porque estaba muy estresada con la escuela. ¿Qué tipo de vitaminas? No lo sé. Venían en un frasco sin etiqueta. Sebastián dijo que eran de importación, que un colega se las había traído de Estados Unidos. El doctor Ramírez se quedó en silencio por un momento, y Lucía vio algo en sus ojos que la aterrorizó. Era sospecha. Lucía, necesito que encuentres ese frasco. Necesito saber exactamente qué le estaba dando Sebastián a Regina. ¿Por qué? ¿Qué estás pensando? El doctor se acercó más, bajando la voz. Porque el patrón de falla renal que estoy viendo en los estudios de Regina no es natural. Parece inducido. ¿Inducido? ¿Estás diciendo que alguien le provocó esto a propósito? Estoy diciendo que necesitamos descartar esa posibilidad. Y necesitamos hacerlo rápido, porque si no conseguimos un trasplante en los próximos 3 meses, Regina no sobrevivirá. El mundo de Lucía se detuvo por completo. 3 meses. 90 días para conseguir un riñón compatible para su hija de 16 años. 90 días para descubrir si su propio esposo había envenenado a su hija. ¿Dónde está Sebastián? El doctor Ramírez preguntó. Él es cirujano cardiovascular. Debe tener contactos para acelerar el proceso de lista de espera. No lo sé, no contesta el teléfono desde hace horas. Fue en ese momento cuando el celular de Lucía finalmente vibró. Era un mensaje de Sebastián, breve y frío como una ráfaga de hielo. Ya me enteré de Regina. No te preocupes. Yo me encargo de todo. Conozco a alguien que puede conseguir un riñón rápido. Confía en mí. Lucía leyó el mensaje 1, 2, 3 veces. Cada palabra parecía cuidadosamente elegida. Cada frase destilaba una seguridad que resultaba perturbadora. ¿Cómo podía Sebastián estar tan seguro de conseguir un órgano rápido cuando la lista de espera en México era de años? ¿Por qué no había venido directamente al hospital? ¿Y por qué ese mensaje sonaba más como una advertencia que como un consuelo? Doctor, Lucía dijo lentamente, ¿cuánto tiempo tarda normalmente conseguir un riñón compatible en México? Depende de muchos factores. Compatibilidad sanguínea, tipificación de tejidos, lista de espera. En promedio, entre 2 y 4 años, para un trasplante de donante fallecido y de donante vivo. Eso es más rápido, pero requiere que un familiar directo sea compatible y esté dispuesto a donar. ¿Tú o Sebastián se han hecho las pruebas?
Lucía negó con la cabeza y de repente una verdad horrible comenzó a formarse en su mente. Ella y Sebastián se habían hecho pruebas de compatibilidad hace años, cuando el hermano menor de Sebastián había necesitado un trasplante de médula ósea. Ninguno de los dos había sido compatible, pero ella recordaba claramente haber visto los resultados de sangre de Sebastián. Tipo O negativo, un donante universal. Si Sebastián era compatible para donar sangre a cualquiera, probablemente también podría donar un riñón a Regina. Entonces, ¿por qué no había mencionado esa posibilidad? ¿Por qué en lugar de eso hablaba de conseguir un órgano rápido de alguien más? «Necesito ver a Regina», Lucía dijo levantándose abruptamente. «Está descansando. Le dimos algo para el dolor. Solo quiero verla». En la habitación de recuperación, Regina dormía conectada a monitores que pitaban suavemente en la penumbra. Lucía se sentó junto a su cama y tomó la mano fría de su hija, observando el rostro que había visto crecer desde que era un bebé. La niña que había aprendido a caminar en el jardín de su casa en Tlaquepaque. La adolescente que soñaba con estudiar arquitectura y diseñar museos. «Mi niña preciosa», Lucía susurró, acariciando el cabello oscuro de Regina. «Te prometo que vamos a salir de esto. Te prometo que voy a descubrir qué está pasando». Fue entonces cuando notó algo extraño. En la bolsa de pertenencias de Regina, que las enfermeras habían colocado en una silla cercana, sobresalía el borde de un cuaderno. El diario personal que Regina escribía religiosamente todas las noches antes de dormir. Lucía sabía que no debía invadir la privacidad de su hija, pero algo más fuerte que la ética la impulsaba. Con manos temblorosas, tomó el cuaderno y lo abrió en la última página escrita. Lo que leyó hizo que su corazón se detuviera. 3 de octubre. Papá me dio otra de sus vitaminas hoy. Cada vez me siento más cansada después de tomarlas. Le dije que no quería seguir, pero se enojó. Dijo que era por mi bien, que me iba a arrepentir si no le hacía caso. Lucía sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Las manos le temblaban tanto que casi deja caer el cuaderno. Pasó las páginas hacia atrás, buscando más entradas, y lo que encontró la destrozó. 8 de septiembre. Las vitaminas de papá me están haciendo sentir rara. Hoy vomité 2 veces y no pude comer nada en todo el día. 15 de septiembre. Papá me llevó a un doctor privado que dice que conozco, pero nunca lo había visto. Me sacaron mucha sangre. Papá me dijo que no le dijera a mamá, porque ella se preocuparía por nada. 2 de septiembre. Empecé a tomar las vitaminas que papá me dio. Dice que me van a ayudar a estar más fuerte y sana. Sebastián, su esposo, el padre de Regina, el hombre con quien había compartido 20 años de matrimonio, le había estado dando algo a su hija a escondidas durante más de un mes, algo que la estaba enfermando, algo que había destruido sus riñones. ¿Por qué? ¿Por qué demonios haría eso un padre a su propia hija? Lucía salió de la habitación como un fantasma, caminando por los pasillos del hospital que conocía de memoria, pero que ahora parecían completamente extraños. Su mente giraba en círculos tratando de encontrar una explicación lógica, cualquier cosa que no fuera la conclusión horrible que se formaba en su cabeza. Necesitaba respuestas. Necesitaba confrontar a Sebastián, pero algo le decía que si lo hacía directamente, él negaría todo, destruiría evidencias, encontraría la forma de hacer que ella pareciera la loca. Entonces tomó una decisión que cambiaría todo. No confrontaría a Sebastián. Lo investigaría. Lucía llamó a Sofía y le pidió que cubriera su turno por el resto de la semana, alegando que necesitaba estar con Regina. Luego condujo directamente a su casa en Chapalita, donde sabía que Sebastián guardaba sus archivos personales en el estudio privado del 2º piso. La casa estaba vacía y silenciosa. El estudio de Sebastián, normalmente cerrado con llave, estaba abierto. Era como si el universo le estuviera dando permiso para descubrir la verdad.
Los archivos estaban organizados meticulosamente. Expedientes de pacientes, papers médicos, facturas del consultorio privado que Sebastián tenía en la zona de Providencia. Pero fue en el cajón inferior del escritorio donde Lucía encontró la carpeta que haría que su vida se desmoronara por completo. La carpeta estaba marcada con un nombre que hizo que su sangre se helara. Proyecto R. Regina. Con manos temblorosas, Lucía abrió la carpeta y encontró documentos que jamás debieron existir. Análisis de sangre de Regina con fechas que se remontaban a 6 meses atrás, mucho antes de que comenzara a tomar las vitaminas. Estudios de compatibilidad de tejidos. Y lo más aterrador de todo, un contrato. Un contrato entre el doctor Sebastián Herrera y una empresa llamada Vida Nueva Internacional S.A.D.C.B. El contrato estipulaba la entrega de un riñón sano de donante joven, tipo de sangre, A positivo en un plazo no mayor a 4 meses, a cambio de un pago de 2 millones de pesos, 2 millones de pesos por un riñón. El tipo de sangre de Regina. La fecha del contrato, hace exactamente 4 meses, justo cuando Sebastián había comenzado a actuar extraño. Lucía sintió que iba a vomitar. Su esposo había firmado un contrato para vender un riñón y había estado envenenando a su propia hija para generar una urgencia médica que justificara un trasplante. Pero, ¿de dónde vendría ese riñón? ¿Quién era el donante? ¿Y quién demonios era Vida Nueva Internacional? Lucía fotografió cada página del contrato con su celular, guardó la carpeta exactamente como la había encontrado y salió de la casa antes de que Sebastián regresara. Su siguiente parada fue la única persona en quien podía confiar completamente. Ana Méndez, una periodista de investigación del diario. El informador que había ganado premios nacionales por exponer redes de corrupción en Jalisco. Lucía y Ana se habían conocido 5 años atrás, cuando Ana había hecho un reportaje sobre las condiciones laborales en el Hospital Civil. Desde entonces habían mantenido una amistad discreta pero sólida. Lucía, ¿qué pasó? Ana preguntó cuando abrió la puerta de su departamento en la colonia americana y vio el estado de su amiga. Te ves terrible. Ana, necesito tu ayuda. Creo que mi esposo está intentando matar a mi hija. Las palabras salieron de la boca de Lucía con una claridad que la sorprendió a ella misma. Ana la hizo pasar y durante la siguiente hora Lucía le mostró todo. El diario de Regina, los análisis, el contrato con Vida Nueva Internacional. Ana estudió los documentos con la concentración de una depredadora evaluando a su presa. Cuando finalmente levantó la vista, sus ojos brillaban con algo que era mezcla de horror y excitación profesional. Lucía, esto es mucho más grande de lo que imaginas. ¿Qué quieres decir? Vida Nueva Internacional. He escuchado ese nombre antes. Hace 3 años, cuando investigaba la desaparición de trabajadores migrantes en la zona de los Altos de Jalisco, apareció en varios documentos bancarios sospechosos. Nunca pude comprobarlo, pero siempre sospeché que era una empresa fachada para tráfico de órganos. Tráfico de órganos. Lucía sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. Estás diciendo que Sebastián está vendiendo órganos en el mercado negro. Estoy diciendo que es una posibilidad muy real. Y si es verdad, tu hija no es la única víctima. Ana se levantó y caminó hacia su computadora, donde comenzó a buscar archivos en carpetas marcadas con fechas de años atrás. Encontró una serie de fotografías de documentos y artículos de periódico. Mira esto. En los últimos 5 años han desaparecido al menos 200 personas en Jalisco después de ser atendidas en hospitales privados por cirugías de rutina. Apendicitis, hernias, cálculos biliares. Procedimientos simples de los que deberían haberse recuperado sin problemas. ¿Y qué pasó con ellos?
oficialmente complicaciones postoperatorias, pero las familias reportaban cosas extrañas. Cuerpos que regresaban con cicatrices adicionales que no correspondían a la cirugía original. Autopsias que nunca se realizaban completamente. Certificados de defunción firmados por doctores que luego resultaban no existir. Lucía sintió náuseas. ¿Cuántas de esas cirugías fueron realizadas por Sebastián? Ana tecleó rápidamente y cruzó datos. 63. Su esposo aparece como cirujano principal o asistente en 63 de los 200 casos sospechosos. Es imposible. Sebastián era un buen hombre, un padre dedicado. ¿Cómo puede alguien hacer eso? El dinero, Lucía, siempre es el dinero. Un riñón en el mercado negro puede venderse hasta por 5 millones de pesos. Un hígado, 10 millones. Un corazón, 20 millones. Estamos hablando de una industria que mueve miles de millones de pesos al año en México. Pero ¿por qué Regina? Si Sebastián ya estaba haciendo esto, ¿por qué involucrar a su propia hija? Esa es la pregunta correcta. Y creo que la respuesta está en ese contrato. ¿Viste el nombre del comprador final? Lucía volvió a revisar las fotografías del contrato en su teléfono. Al final del documento, en letra pequeña, había una cláusula que no había notado antes, órgano destinado a Don Arturo Herrera Domínguez. Urgencia médica clase A. Prioridad absoluta, Don Arturo Herrera. El padre de Sebastián. El suegro de Lucía. Dios mío, Lucía susurró. Sebastián está destruyendo a su propia hija para salvar a su padre. Ana asintió gravemente. Y apuesto a que don Arturo es quien maneja toda esta operación desde arriba. Durante las siguientes 72 horas, Lucía y Ana trabajaron como un equipo de investigación implacable. Ana usó sus contactos en el mundo periodístico para obtener información sobre don Arturo Herrera, mientras Lucía fingía normalidad frente a Sebastián, quien finalmente había aparecido en el hospital con su habitual sonrisa encantadora y su discurso preparado sobre cómo iba a solucionar todo. Mi amor, Sebastián le había dicho mientras tomaba su mano con una ternura que ahora le resultaba repugnante. Sé que estás asustada, pero tengo buenas noticias. Un colega mío en Monterrey tiene un donante compatible para Regina. Podemos hacer el trasplante en 2 semanas. ¿2 semanas? Lucía había preguntado fingiendo alivio. ¿Cómo es posible tan rápido? Tengo mis contactos, amor. Confía en mí. Todo va a salir bien. Pero Lucía ya no confiaba en él, y con cada sonrisa falsa que Sebastián le dedicaba, con cada promesa vacía que pronunciaba, ella sentía crecer una rabia que jamás había experimentado. La investigación de Ana reveló verdades aún más horrorosas. Don Arturo Herrera no era solo un exdirector de hospital como todos creían. Era el fundador y líder de una red de tráfico de órganos que operaba en 7 estados de México. Tenía conexiones con funcionarios de la Secretaría de Salud, jueces, comandantes de policía y hasta políticos de nivel estatal. La operación era sofisticada y brutal. Identificaban víctimas potenciales en comunidades rurales pobres, generalmente jóvenes indígenas de Chiapas y Oaxaca que migraban a Jalisco buscando trabajo. Les ofrecían empleos falsos en empresas fantasma, les hacían exámenes médicos completos bajo el pretexto de requisitos laborales. Y cuando encontraban donantes con órganos compatibles con compradores ricos, simplemente los hacían desaparecer. Las víctimas eran llevadas a clínicas clandestinas, disfrazadas de centros de rehabilitación o spas de lujo. Ahí, cirujanos sin escrúpulos, muchos de ellos con deudas de juego o adicciones, realizaban las extracciones. Los órganos se transportaban en contenedores especiales a hospitales privados donde los compradores esperaban. Las víctimas rara vez sobrevivían, y cuando lo hacían, eran liberadas en áreas remotas con amenazas de muerte si hablaban. Lucía,
Ana dijo una noche mientras revisaban documentos en el departamento de la periodista. Encontré algo más, algo sobre tu familia, que... Ana le mostró una fotografía vieja de un periódico de hace 20 años. Era una nota sobre la inauguración de una clínica privada en Tlaquepaque. En la imagen, un grupo de hombres trajeados sonreían a la cámara. Lucía reconoció a don Arturo Herrera de inmediato, mucho más joven, pero con la misma expresión de autoridad. Pero había otro hombre en la foto que hizo que su sangre se congelara. Era su propio padre, Carlos Ramírez Soto. No, eso es imposible. Lucía sintió que las piernas le fallaban. Mi padre murió hace 15 años. Era un hombre honesto. Trabajaba en construcción. ¿Estás segura de eso? Ana señaló el pie de foto. Carlos Ramírez Soto, socio fundador de la Clínica Santa Teresa, especialista en logística y transporte médico. Lucía se sentó bruscamente. Su padre nunca había sido especialista en nada médico. Era albañil, ¿o no? De repente recuerdos confusos comenzaron a invadir su mente. Su padre viajando constantemente, llegando tarde a casa, discusiones susurradas con su madre en la madrugada, la forma extraña en que había muerto, supuestamente de un infarto mientras manejaba, pero nunca les habían devuelto el cuerpo completo. Solo un ataúd cerrado que no pudieron abrir, Lucía. Creo que tu padre formaba parte de la organización, y creo que algo salió mal, algo que hizo que lo eliminaran. Estás diciendo que asesinaron a mi padre. Estoy diciendo que es una posibilidad real, y que tu matrimonio con Sebastián probablemente no fue casualidad. La revelación cayó sobre Lucía como una avalancha. Su relación con Sebastián había comenzado cuando ella tenía 23 años y acababa de graduarse de la escuela de enfermería. Sebastián, 3 años mayor y ya un cirujano prometedor, la había perseguido con una intensidad que en ese momento le había parecido romántica. Pero ahora, viéndolo con claridad, había sido calculado, como si alguien le hubiera dicho exactamente cómo conquistarla. ¿Don Arturo me hizo casar con su hijo para controlarme? ¿O para vigilarte? Si tu padre sabía demasiado y se estaba volviendo un problema, ¿qué mejor forma de mantener controlada a su familia que casando a su hija con alguien de la organización? Entonces, Regina nació en esto. Ha sido parte de su plan desde el principio. No necesariamente. Es posible que al principio solo quisieran mantenerte cerca. Pero cuando don Arturo se enfermó y necesitó un trasplante, y resultó que Regina era compatible, la sacrificaron sin pensarlo 2 veces. Lucía terminó la frase, sintiendo un odio tan intenso que le quemaba el pecho. Tenemos que detenerlos, Lucía, pero necesitamos más pruebas. Pruebas que puedan resistir en un juicio y no solo en titulares de periódico. ¿Qué propones? Ana sonrió con una mezcla de determinación y locura. Propongo que hagas algo muy peligroso. Propongo que le sigas el juego a Sebastián, que finjas estar de acuerdo con el trasplante, y que cuando te lleve a conocer al supuesto donante, llevemos cámaras ocultas y grabemos todo. Estás loca. Si descubren que los estoy grabando, me matan, y Regina queda sola con esos monstruos. Por eso, no vamos a hacerlo solas. Ana sacó su teléfono y marcó un número. Tengo un contacto en la Fiscalía General del Estado. Un hombre bueno, que ha estado tratando de desmantelar redes de tráfico durante años. Se llama Miguel Torres. Es incorruptible y tiene tanto odio por estas organizaciones como nosotras. Y si él también está comprado. No lo está. Su hermana menor desapareció hace 5 años después de una cirugía de apendicitis en un hospital privado. Nunca la encontraron. Miguel Torres ha dedicado su vida a destruir estas redes. Confío en él con mi vida. 2 días después, Lucía, Ana y el fiscal Miguel Torres se reunieron en un lugar seguro, un departamento en renta en la colonia Lafayette que Miguel usaba para proteger testigos. El hombre era corpulento, de unos 45 años, con el rostro marcado por años de ver las peores atrocidades que los humanos son capaces de cometer.
Señora Herrera, Miguel dijo con voz grave, después de revisar toda la evidencia que Ana y Lucía habían recopilado. Lo que me está mostrando es suficiente para abrir una investigación formal. Pero le seré honesto, don Arturo Herrera es intocable. Tiene jueces en su nómina, comandantes de policía que lo protegen, políticos que deben sus carreras a sus donaciones. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos rendimos? No. Hacemos lo único que esta gente no puede controlar. Los exponemos públicamente. Si logramos grabar una operación en proceso, si conseguimos testimonio directo de víctimas y victimarios, si armamos un caso tan sólido que ningún juez corrupto pueda enterrarlo, entonces los destruimos. ¿Y mi hija? ¿Qué pasa con Regina mientras hacemos esto? La mantenemos en el hospital bajo vigilancia constante. Ya hablé con el director del hospital civil. Es un viejo amigo mío y no está en la nómina de Herrera. Regina estará segura ahí. ¿Y qué hago cuando Sebastián me lleve a conocer al donante? Va a llevar un micrófono inalámbrico oculto en su ropa. También vamos a infiltrar a un agente encubierto como parte del equipo médico. Y vamos a tener unidades de rescate posicionadas en un radio de 2 kilómetros, listas para intervenir en cualquier momento. Suena a plan suicida, Lucía susurró. Lo es, Miguel admitió. Pero es la única oportunidad que tenemos de salvar no solo a su hija, sino a todas las víctimas futuras de esta red. Lucía cerró los ojos y pensó en Regina, en su risa, en sus sueños de ser arquitecta, en las noches que pasaban juntas viendo películas y comiendo palomitas, en la forma en que su hija la abrazaba cuando tenía pesadillas y le decía «Te amo, mamá», con esa sinceridad pura que solo los niños poseen. Está bien, lo haré, pero con una condición. ¿Cuál? Cuando esto termine, cuando todos esos monstruos estén en prisión, quiero que Regina y yo podamos empezar de nuevo. Lejos de aquí, lejos de todo esto, se lo prometo. Miguel extendió su mano. Si sobrevivimos a esto, las voy a proteger. El plan se puso en marcha al día siguiente. Lucía llamó a Sebastián y le dijo, con una actuación que la habría hecho ganar un Oscar, que estaba lista para el trasplante, que haría lo que fuera necesario para salvar a Regina, que confiaba en él completamente. Sebastián casi no pudo ocultar su alivio. Mi amor, sabía que entenderías. Mañana te llevo a conocer al donante. Es una muchacha joven, muy sana. Va a ser perfecto. ¿Dónde la tienen? En una clínica privada en Tlaquepaque. Todo muy discreto, muy seguro. Tlaquepaque, el mismo municipio donde habían inaugurado aquella clínica hace 20 años. El mismo lugar donde probablemente habían asesinado a su padre. Al día siguiente, Lucía se preparó como si fuera a la guerra. Llevaba el micrófono oculto en el sostén, invisible pero funcionando perfectamente. Ana y Miguel escuchaban todo desde una camioneta estacionada a 3 cuadras de distancia. El agente encubierto, un hombre joven que se haría pasar por estudiante de medicina en prácticas, ya estaba infiltrado en la clínica. Sebastián recogió a Lucía en su Mercedes-Benz plateado y condujo por la avenida Revolución hacia Tlaquepaque, con la tranquilidad de alguien que hace un mandado rutinario. Hablaba animadamente sobre el procedimiento, los cuidados postoperatorios, lo rápido que Regina se recuperaría. Lucía lo escuchaba con una mezcla de repulsión y asombro. ¿Cómo podía este hombre, el padre de su hija, hablar tan casualmente sobre un crimen tan atroz? La clínica resultó ser un edificio modesto de 2 pisos, pintado de blanco, con un letrero discreto que decía Centro de Rehabilitación Integral Nueva Esperanza. Desde afuera parecía legítimo. Pero cuando entraron, Lucía notó detalles que la pusieron alerta. Las ventanas tenían barrotes disimulados con cortinas gruesas. Las puertas tenían cerraduras que se activaban desde afuera, y había cámaras de seguridad en cada esquina. Doctor Herrera, qué gusto verlo. Una mujer de mediana edad, vestida con bata de enfermera, lo recibió con una sonrisa profesional.
La paciente ya está lista. Su esposa quiere conocerla primero. Sí, por favor. Sebastián respondió. Los condujeron por un pasillo estrecho hasta una habitación al final del corredor. Cuando abrieron la puerta, Lucía sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos. Sobre una cama de hospital, atada con correas de cuero a los barandales, había una muchacha de no más de 19 años. Era indígena, probablemente de Chiapas por sus rasgos, con el cabello largo y oscuro extendido sobre la almohada. Tenía los ojos abiertos, llenos de terror absoluto, y una cinta adhesiva cubría su boca. «Esta es Marisol», la enfermera dijo con la misma voz casual que usaría para presentar a un mueble. 19 años, tipo de sangre, A positivo, compatible 100% con su hija. Órganos completamente sanos. Ya hicimos todos los estudios preoperatorios. Lucía se acercó lentamente a la cama, y cuando sus ojos se encontraron con los de Marisol, vio algo que la perseguiría por el resto de su vida. No era solo miedo, era súplica. Era una pregunta silenciosa. ¿Por qué me están haciendo esto? ¿Ella sabe lo que van a hacerle? Lucía preguntó, su voz apenas un susurro. Sebastián se encogió de hombros. Es mejor que no sepa. Así no sufre innecesariamente, ¿no sufre? Lucía sintió que la rabia comenzaba a superar su terror. Estás viendo a esta muchacha. Está aterrorizada, amor, no empieces. Ya hablamos de esto. ¿Es ella o Regina? Tú decides. La decisión más horrible que cualquier madre, pero Lucía ya había tomado su decisión mucho antes de entrar a ese lugar. Volteó hacia Sebastián y con una actuación digna de una actriz profesional, asintió lentamente. Está bien, hagámoslo. ¿Cuándo es la cirugía? Mañana a las 6 de la mañana. Sebastián sonrió, claramente aliviado. Te prometo que todo saldrá perfecto. Necesito un momento a solas con ella. Lucía dijo de repente. ¿Para qué? Para darle las gracias. Para decirle que su sacrificio va a salvar a mi hija, Sebastián. Y la enfermera intercambiaron miradas, pero finalmente accedieron. 5 minutos, no más. Cuando se quedaron solas, Lucía se acercó a Marisol y lentamente retiró la cinta adhesiva de su boca. La muchacha respiró profundamente y comenzó a llorar silenciosamente. «Por favor, señora», Marisol susurró en un español mezclado con palabras en tzotzil. «No deje que me hagan esto. Tengo familia en mi pueblo. Mi mamá está enferma. Mis hermanos pequeños me necesitan». Lucía tomó la mano de la muchacha y la apretó con fuerza. «Escúchame bien, Marisol. ¿Cómo llegaste aquí? Un hombre me ofreció trabajo en una fábrica en Guadalajara. Buen salario, prestaciones. Me trajo en autobús hace 3 días, pero cuando llegamos me trajeron aquí. Me hicieron estudios, me dijeron que estaba enferma y que necesitaba quedarme para tratamiento. Pero yo no estoy enferma, señora. Yo estoy bien. Solo quiero irme a mi casa». «Te vas a ir a tu casa», Lucía prometió, sintiendo lágrimas correr por sus mejillas. «Te lo juro por mi hija, no voy a dejar que te hagan daño». «¿Cómo? Ellos son muchos, tienen armas, hay guardias afuera, porque hay personas buenas afuera también. Y en menos de 24 horas, todos los que te trajeron aquí van a estar en la cárcel». Marisol la miró con una mezcla de esperanza y desconfianza. «¿Por qué me ayudaría? Su esposo es uno de ellos. Porque mi hija tiene 16 años, solo 3 años menos que tú. Y si alguien le hiciera a ella lo que le están haciendo a ti, querría que alguien la salvara». En ese momento, la puerta se abrió bruscamente. La enfermera entró con expresión severa. «Ya fue suficiente tiempo, señora Herrera». Lucía volvió a colocar la cinta en la boca de Marisol, pero antes susurró tan bajo que solo ella pudiera escuchar. «Resiste. Ya viene ayuda».
Durante el trayecto de regreso a su casa, Sebastián no dejó de hablar sobre los planes postoperatorios. Lucía asentía mecánicamente, pero su mente estaba completamente enfocada en el micrófono oculto que seguía transmitiendo cada palabra a Ana y Miguel. Cuando finalmente llegaron a casa, Sebastián la besó en la frente con una ternura que resultaba obscena. «Descansa, amor. Mañana va a ser un día largo, pero cuando termine, Regina va a estar bien. Vamos a ser una familia feliz otra vez». Lucía entró a la casa y se encerró en el baño del piso de arriba. Solo entonces se permitió derrumbarse. Lloró silenciosamente durante 10 minutos, procesando el horror que había presenciado. La imagen de Marisol atada a esa cama la perseguiría por siempre. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Ana. «Lo grabamos todo. Miguel ya está organizando el operativo para mañana a las 5 de la mañana. 1 hora antes de la cirugía. ¿Estás bien?» «No», Lucía respondió honestamente, «pero voy a estarlo cuando esos monstruos estén tras las rejas. Eres más valiente de lo que crees». «No soy valiente. Solo soy una madre haciendo lo que cualquier madre haría». Esa noche, Lucía no durmió. Se quedó despierta en la habitación de Regina en el hospital, observando a su hija dormir conectada a las máquinas de diálisis que mantenían su cuerpo funcionando. El doctor Ramírez había sido muy claro. Sin un trasplante pronto, Regina no sobreviviría más de 2 meses, pero Lucía había tomado una decisión. Prefería ver a su hija morir con dignidad que verla vivir con la sangre de una inocente en sus manos. «Mi niña hermosa», Lucía susurró, acariciando el cabello de Regina. «Te pido perdón por lo que voy a hacer. Te pido perdón si tomo la decisión equivocada, pero no puedo permitir que Marisol muera. No puedo ser cómplice de tu padre». A las 5 de la mañana del día siguiente, cuando la ciudad de Guadalajara comenzaba a despertar, 3 unidades de la Fiscalía General del Estado, apoyadas por elementos de la Guardia Nacional, rodearon silenciosamente el Centro de Rehabilitación Integral Nueva Esperanza en Tlaquepaque. Miguel Torres comandaba personalmente la operación. Habían obtenido una orden de cateo de emergencia de uno de los pocos jueces que no estaban comprometidos con don Arturo Herrera. Las grabaciones de Lucía habían sido suficientes para justificar una intervención inmediata. Lucía estaba en una de las camionetas, usando un chaleco antibalas sobre su ropa de civil. Ana estaba junto a ella, grabando todo para el reportaje que cambiaría el periodismo de investigación en México. «Están adentro», Miguel susurró a través del radio. «Sebastián Herrera, don Arturo Herrera, 3 médicos más y al menos 6 personas actuando como personal de enfermería. Hay 2 guardias armados en la entrada. Y Marisol está viva. La vemos en los monitores de la cámara. Sigue en la misma habitación». Miguel dio la orden y el operativo se ejecutó con precisión militar. Los guardias fueron sometidos en segundos, las puertas fueron derribadas. Y antes de que cualquiera dentro de la clínica pudiera reaccionar, decenas de agentes armados inundaron el edificio. Lucía entró detrás del equipo de asalto, corriendo por el pasillo que había recorrido el día anterior. Cuando llegó a la habitación de Marisol, encontró a Sebastián y don Arturo junto a la cama, con batas quirúrgicas puestas, claramente preparándose para comenzar la extracción. La expresión en el rostro de Sebastián cuando vio a Lucía entrar flanqueada por agentes armados fue algo que ella jamás olvidaría. No fue sorpresa. Fue traición, como si ella hubiera sido quien cometió el crimen al exponerlo. «Lucía, ¿qué hiciste?». Sebastián susurró con voz rota. «Lo correcto», ella respondió, «algo que debí haber hecho hace años». Don Arturo, en cambio, se mantuvo calmado.
Incluso sonrió levemente mientras le colocaban las esposas. Eres una tonta, Lucía. ¿Crees que esto va a cambiar algo? ¿Crees que destruiste la organización? Somos cientos. En cuanto cierres los ojos, habrá otros tomando nuestro lugar. Tal vez, Miguel Torres respondió, mientras leía los derechos a don Arturo. Pero ustedes específicamente van a pasar el resto de sus vidas en prisión. Y eso ya es algo. Durante las siguientes horas, la clínica fue registrada de arriba a abajo. Encontraron otras 5 víctimas en habitaciones ocultas en el sótano. 3 mujeres jóvenes de Oaxaca y 2 hombres de Chiapas, todos preparados para ser donantes involuntarios. Encontraron refrigeradores con órganos preservados, listos para transporte. Encontraron archivos con nombres de compradores, incluyendo empresarios, políticos y hasta un gobernador en funciones. El escándalo explotó en los medios nacionales en cuestión de horas. Ana publicó su reportaje completo con todas las evidencias, grabaciones y testimonios. Las redes sociales ardieron con indignación. El caso se volvió tendencia internacional. Pero para Lucía, sentada en una sala de interrogatorios dando su declaración oficial, lo único que importaba era una pregunta que no dejaba de hacerse. ¿Qué va a pasar con Regina? Miguel se sentó frente a ella con expresión seria. Lucía, necesito ser honesto contigo. La situación de Regina es crítica. Sin el trasplante ilegal, la única opción es la lista de espera oficial, y eso puede tomar años. Entonces mi hija va a morir. No necesariamente. Miguel deslizó un papel a través de la mesa. Esto llegó hace una hora. Es una carta de Marisol. Lucía tomó el papel con manos temblorosas y comenzó a leer. Señora Lucía, mi nombre es Marisol López Pérez. Soy de San Juan Chamula, Chiapas. Usted me salvó la vida cuando pudo haber dejado que me mataran para salvar a su hija. Nadie nunca había hecho algo así por mí. Hablé con los doctores buenos que me revisaron después del rescate. Me explicaron que su hija necesita un riñón y que yo soy compatible. Me dijeron que no estoy obligada a donar, que tengo derecho a decir no después de todo lo que me hicieron, pero yo quiero donar. No porque me obliguen, sino porque quiero. Porque usted me demostró que todavía hay personas buenas en el mundo. Porque su hija merece vivir tanto como yo merecía vivir. Los doctores me explicaron que puedo vivir perfectamente bien con un solo riñón. Y me explicaron que la cirugía se haría en un hospital real, con doctores reales, y que después me ayudarían a regresar a mi pueblo con mi familia. Quiero hacerlo, señora Lucía. Quiero que su hija viva. No por obligación, sino porque usted me enseñó lo que significa ser humana. Marisol Lucía terminó de leer la carta con lágrimas corriendo sin control por sus mejillas. No podía hablar, no podía respirar, solo podía sentir una gratitud tan profunda que dolía físicamente. Es su decisión, Miguel dijo suavemente, es completamente voluntaria. Hemos confirmado que Marisol entiende perfectamente las implicaciones y los riesgos. Si acepta, el hospital público realizará la cirugía sin costo alguno. Marisol recibirá compensación y apoyo médico de por vida, todo completamente legal y transparente. ¿Puedo hablar con ella? Está esperando afuera. Cuando Marisol entró a la sala, las 2 mujeres se miraron en silencio por varios segundos. Luego, simultáneamente, se abrazaron y lloraron juntas. Lloraron por todo lo que habían perdido, por todo lo que habían ganado, por la humanidad que casi fue destruida pero que finalmente prevaleció. No tienes que hacer esto, Lucía susurró. Ya hiciste suficiente solo con perdonarme. No la estoy perdonando, señora. No hay nada que perdonar. Usted me salvó.
Ahora déjeme. La cirugía se realizó 2 semanas después en el Hospital Civil, en un quirófano rodeado de testigos legales, cámaras oficiales y supervisión constante para garantizar que todo se hiciera correctamente. El equipo quirúrgico fue liderado por el doctor Ramírez, quien realizó la extracción del riñón de Marisol y el trasplante a Regina con una precisión impecable. Ambas mujeres sobrevivieron sin complicaciones. Los juicios contra don Arturo Herrera, Sebastián Herrera y los otros 43 miembros de la red de tráfico de órganos duraron 18 meses. Las evidencias eran abrumadoras. Las grabaciones de Lucía, los testimonios de las víctimas rescatadas, los archivos encontrados en la clínica, todo formaba un caso tan sólido que ni los mejores abogados defensores pudieron desmontarlo. Don Arturo fue sentenciado a 60 años de prisión. Sebastián a 50 años. Los médicos cómplices recibieron entre 20 y 40 años. Los funcionarios corruptos fueron destituidos y también enfrentaron cargos criminales. El escándalo provocó una reforma completa del sistema de trasplantes en México. Se implementaron nuevas regulaciones, supervisión independiente y protocolos estrictos para prevenir abusos. La historia de Lucía y Marisol se convirtió en símbolo nacional de valentía e integridad. 18 meses después de aquella noche horrible en la clínica clandestina de Tlaquepaque, Lucía se encontraba en el aeropuerto de Guadalajara despidiendo a Marisol, quien regresaba finalmente a San Juan Chamula con dinero suficiente para abrir un pequeño negocio y mantener a su familia. Regina, completamente recuperada y fuerte, abrazó a Marisol con lágrimas en los ojos. Gracias por darme una segunda oportunidad de vivir. Gracias a ti por tener una mamá tan valiente, Marisol respondió sonriendo. Cuando Marisol pasó la puerta de abordaje, Lucía sintió a Regina tomar su mano. Mamá, ¿crees que hicimos lo correcto? ¿A qué te refieres? Al exponer a papá, al destruir la familia. A veces me pregunto si valió la pena todo el dolor. Lucía se arrodilló frente a su hija, mirándola directo a los ojos. Regina, tu padre destruyó nuestra familia mucho antes de que yo lo expusiera. Él tomó decisiones que hirieron a cientos de personas inocentes. Nosotras solo nos aseguramos de que pagara por esas decisiones. Y no sientes tristeza por él. Sigue siendo mi papá. Siento tristeza por el hombre que creí que era, por el esposo y padre que pensé que teníamos, pero ese hombre nunca existió realmente. Era una máscara que escondía a un monstruo. ¿Crees que algún día podré perdonarlo? Lucía abrazó a su hija con fuerza. No tienes que perdonarlo si no quieres. Y si algún día decides hacerlo, será tu decisión. Pero nunca olvides que él eligió lastimar a otros. Tú no eres responsable de sus decisiones. 6 meses después, Lucía y Regina se mudaron a una casa pequeña en la colonia de Tlajomulco, lejos del centro de Guadalajara y de los recuerdos dolorosos. Lucía seguía trabajando como enfermera, pero ahora dedicaba su tiempo libre a dar pláticas en escuelas y universidades sobre ética médica y tráfico de órganos. Regina se había convertido en una activista por los derechos de las víctimas de tráfico. Daba entrevistas, escribía artículos y trabajaba con organizaciones que ayudaban a familias afectadas. Había decidido estudiar Derecho en lugar de Arquitectura porque, según sus propias palabras, quiero asegurarme de que monstruos como mi padre nunca vuelvan a salirse con la suya. Ana Méndez ganó el Premio Nacional de Periodismo por su investigación. Usó el dinero del premio para crear una fundación que apoyaba a periodistas de investigación que exponían redes criminales. Miguel Torres fue promovido a fiscal especial contra el tráfico de personas y órganos. Su departamento logró desmantelar otras 8 redes similares en diferentes estados de México en los siguientes
2 años, y Marisol López Pérez abrió una cooperativa textil en San Juan. Chamula que empleaba a 30 mujeres de su comunidad, dándoles independencia económica y dignidad. Cada prenda que vendían llevaba una etiqueta pequeña que decía, hecho con amor y segunda oportunidades. En las noches, cuando Lucía no podía dormir, a veces se preguntaba qué habría pasado si hubiera tomado la decisión fácil, si hubiera permitido que Marisol muriera para salvar a Regina. Si hubiera cerrado los ojos ante la corrupción de Sebastián y su familia, probablemente Regina estaría viva de todas formas. Probablemente seguirían siendo una familia aparentemente feliz. Probablemente nadie habría sabido nunca la verdad, pero Lucía sabía que no habría podido vivir con esa decisión. Sabía que cada vez que mirara a Regina a los ojos, vería el rostro de Marisol suplicando por su vida. Sabía que el precio de esa comodidad habría sido su propia alma. Una noche de sábado, 3 años después de aquellos eventos que cambiaron su vida para siempre, Lucía recibió una videollamada inesperada. Era Marisol, llamando desde Chiapas, con una sonrisa radiante en el rostro. «Señora Lucía, ¿puede ver esto?» Marisol giró la cámara para mostrar a una bebé de pocos meses durmiendo en una cuna artesanal. «Es mi hija. Nació hace 3 meses. La llamé Esperanza Lucía. Esperanza por la que usted me dio. Y Lucía por usted». Lucía sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. Marisol es hermosa. Es perfecta. Cuando sea grande, le voy a contar la historia de cómo su mamá fue salvada por una mujer valiente. Y le voy a enseñar a ser fuerte como usted. Regina, que había estado escuchando desde el sofá, se acercó a la pantalla. «Marisol, cuando Esperanza crezca, dile que tiene una hermana aquí en Guadalajara que siempre va a quererla. Se lo diré, Regina. Y ustedes siempre serán bienvenidas en mi casa». Después de colgar, Regina abrazó a su madre. «Mamá, hiciste lo correcto. Siempre lo hiciste». Lucía besó la frente de su hija y miró por la ventana hacia las luces de Guadalajara que parpadeaban en la distancia. En algún lugar de esa ciudad, otros crímenes estaban ocurriendo. Otras víctimas estaban sufriendo. Otras familias estaban siendo destruidas por la codicia y la corrupción. Pero también había esperanza. Había personas como Ana que exponían la verdad. Personas como Miguel que luchaban por la justicia. Personas como Marisol que perdonaban cuando tenían todo el derecho de odiar. Y personas como Regina que convertían su trauma en propósito. El mundo no era perfecto. Probablemente nunca lo sería. Pero mientras hubiera personas dispuestas a sacrificar su comodidad por hacer lo correcto, mientras hubiera madres dispuestas a arriesgarlo todo por proteger no solo a sus propios hijos, sino a todos los hijos, había esperanza. Y esa esperanza, Lucía lo sabía ahora con absoluta certeza, valía cualquier precio. En el silencio de su casa pequeña pero llena de amor, Lucía cerró los ojos y finalmente pudo dormir en paz. Porque sabía que cuando Regina le preguntara algún día qué es lo que define a una buena persona, podría responder con certeza absoluta: una buena persona no es aquella que nunca enfrenta decisiones difíciles. Es aquella que cuando las enfrenta, elige la integridad por encima de la conveniencia. Elige el coraje por encima del miedo. Elige hacer lo correcto aunque el precio sea perderlo todo. Y esa lección, más que cualquier herencia material, era el verdadero legado que Lucía dejaría a su hija. Fin.